Muy bien, queridas amigas y queridos amigos de toda América Latina, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar otra vez presentando nuestros webinars PPI. Este es el octavo webinar del año. Hemos atravesado por todo un ciclo de temas muy interesantes a lo largo de 2021 y tenemos el gusto de cerrar con broche de oro hoy nuestro octavo y último webinar que hemos denominado Ciclo de Diálogos PPI, con la participación de tres mujeres especialistas en el tema que vamos a tratar hoy. Contamos con Guadalupe Peralta de México, con Olga Humul de Guatemala y con Jenny Bento del Perú, que nos acompañan para analizar las diferentes estrategias, las diferentes formas en que las mujeres indígenas están ingresando en espacios de participación política. Vamos a hablar de las formas creativas en las que las comunidades, a través de la participación activa de mujeres, están encontrando alternativas y formas de participación que sean realmente representativas y eficientes para sus comunidades. Y bueno, vamos a ver un abanico de temas muy interesantes. A nombre del doctor Georg Dufner, director del programa, les doy nuevamente la bienvenida a todos y todas. También haciendo mención de que Diana Canto de México, quien originalmente tenía que moderar este espacio por razones de fuerza mayor, no nos ha podido acompañar en esta oportunidad. Le mandamos un caluroso y abrazo fraterno a Diana desde nuestros países y abrigando la esperanza de que en un futuro próximo nos pueda acompañar nuevamente en las actividades del PPI. Bien, habiendo dicho esto, me gustaría compartirles pantalla para presentar a quien va a moderar y también quien va a ser panelista en esta oportunidad, a Guadalupe Peralta, que nos acompaña desde Oaxaca, México. Bien, Guadalupe Peralta es mujer zapoteca, nacida en Juchitán, Oaxaca, México. Es maestra en estudios regionales por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es consultora en temas de participación política indígena, género, educación superior, estudiantes indígenas y de emprendimientos en localidades indígenas. Se ha desempeñado como profesora investigadora en instituciones de educación, ha diseñado, coordinado y o impartido cursos, talleres y proyectos en distintos centros académicos y de investigación, instancias de la administración pública y organizaciones de la sociedad civil. Y además de todo ello, me complace también compartirles que Guadalupe ha formado parte de varias de nuestras actividades en el PPI a lo largo de los últimos años, así como Olga y Jenny. Es siempre un gusto contar con el conocimiento, la experticia que recogemos de ustedes cada vez que tenemos el honor de tenerlas en nuestros eventos de diálogo político y en nuestros espacios de discusión sobre todos estos temas que son tan importantes para nuestra querida América Latina. Sin más, me gustaría cederte la palabra, Guadalupe, para arrancar con el webinar. Vamos a estar todos escuchando muy atentos de fondo, así que bueno, de seguro va a ser un espacio muy, muy interesante sobre el cual vamos a ir recogiendo algunas ideas y conclusiones hacia el final de la jornada. Por mi parte, nuevamente, muchísimas gracias. Guadalupe, adelante, por favor. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a nuestras queridas amigas Olga y Jenny, que en este momento vamos a compartir una serie de comentarios, reflexiones en torno a nuestras realidades nacionales, ¿verdad? En el tema de mujeres y pueblos indígenas. Voy a compartir mi pantalla para tratar de encontrar en dónde está mi presentación. Creo que es esta. Bien, también pues no puedo dejar pasar un saludo para nuestra querida Diana Canto, que no nos pudo acompañar, pero pues, que la tenemos muy, muy presente, ¿no? Voy a hablar un poquito de manera general, sobre lo que ha pasado en México, lo que pasa en México en torno a mujeres y pueblos indígenas. Y pues nosotros sabemos que, pongo este mapa un poquito porque quiero mostrar aquí
esta parte de la importancia geopolítica que muchas veces se ha mencionado en varios aspectos que tiene el país, ¿no? Y con esto doy paso a tres ideas, ¿no? A comentar en torno a tres ideas a partir precisamente de esa ubicación, de ese territorio que para nosotros como pueblos indígenas, pues bueno, siempre tenemos presente que el territorio es muy importante, ¿no? El territorio es ese espacio en donde es un espacio contenedor, porque bueno, ahí están una serie de elementos que nos dan identidad y de los cuales tomamos nuestra identidad y muchos, muchas cosas más, ¿no? Culturas, nuestra relación con la tierra particularmente, ¿no? Perdón. Entonces, quiero comentar o quiero partir de tres ideas. Uno es la noción y la práctica de género. Y comentar que, bueno, esta construcción de ser mujer o nacer mujer y nacer hombre y cómo se nos construyen nuestras identidades de género, pues son diferentes, ¿no? Son diferentes tanto culturalmente, en cuestión de tiempo y en cuestión territorial. Eso por un lado. Y dos, la idea del mundo que nos tocó vivir. Estamos en un mundo, bueno, pues de globalización, capitalismo, en donde se ha dado paulatinamente reconocimiento a la población y los pueblos indígenas, y que cuando esto pasa y los otros dos elementos entran en juego, pues bueno, estamos viviendo en la actualidad una serie de megaproyectos en zonas indígenas que van a estar repercutiendo o van a determinar las dinámicas sociales, culturales, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Y esto, pues bueno, porque sabemos que en los territorios indígenas se encuentra la mayor cantidad de, de biodiversidad en el planeta, ¿no? Y en el caso de México, eh, obvio es. Bueno, en el caso de México pareciera que hay dos Méxicos, ¿no? Un México indígena y un México no indígena, en donde, bueno, muchas veces estos dos Méxicos parecen confrontarse en sus visiones, ¿no? Parecen confrontarse en las visiones de desarrollo, en el concepto del territorio, en el uso de sus recursos naturales, etcétera, y en el ejercicio de los derechos, el acceso a la justicia. Y en todo esto, obviamente, es que se van a crear escenarios diversos. Y esos escenarios precisamente nos van a determinar la necesidad de liderazgos diversos. Y estos liderazgos diversos, pues bueno, se magnifican cuando hablamos de mujeres indígenas, ¿no? Si bien no hay una normatividad en cuanto a particularmente que procure la promoción, el fortalecimiento y la concientización y desarrollo de liderazgos de mujeres, pues sí hay todo un marco a nivel internacional sobre poblaciones indígenas que obviamente involucra a mujeres indígenas. Estos que aquí menciono, pues bueno, serían los básicos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, la Agenda 2030, en donde, insisto, eso es a nivel internacional. Entonces, pero también a nivel internacional está esta parte que sí contempla la situación de las mujeres, ¿no? O se enfoca más directamente hacia las mujeres. Partiendo siempre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir de esto, pues bueno, tenemos a la CEDAW, tenemos la Convención de Belén do Pará, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y otra vez la Agenda 2030, que esto nos va a abrir un abanico de posibilidades y de necesidades al interior de nuestros países y que en el caso de México, pues bueno, se va a traducir tanto en la Constitución, ¿no? Al señalar que, bueno, todos los hombres y las mujeres son iguales ante la ley,
en donde también habla de las poblaciones indígenas, dice quiénes son los pueblos indígenas, pero también que los pueblos indígenas tienen el derecho de ejercer sus propias formas de gobierno, ¿no? De gobernarse y según sus instituciones. Y entonces a partir de esto se va a crear un paraguas un tanto amplio sobre la protección a las mujeres, ¿no? La ley de las mujeres, la ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres en México, una ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Los voy a mencionar por cuestiones de tiempo únicamente, ¿no? Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres y ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y en esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de población, si tenemos en cuenta los elementos demográficos, pero también si tenemos en cuenta las características de nuestras poblaciones en la actualidad, pues bueno, a partir de esto podemos ver cómo es que sí se han tenido algunos avances en materia de participación de mujeres y mujeres indígenas en particular, ¿no? Bueno, en México les comparto que según el censo del año pasado, 2020, somos poco más de 126 millones de personas. El 19% de la población de ese total se considera indígena, ¿no? En México hay tres formas de decirse indígena: por autoadscripción, por hablar una lengua indígena, o bien por habitar en una casa en donde alguno de los padres sea considerado indígena, ¿no? Pero solo el 6% de la población total habla una lengua indígena, hablando de personas de 3 años y más, ¿no? Entonces, y en esto son más las mujeres, más del 51%, quienes hablan una lengua indígena, pero de igual forma son más las mujeres que se encuentran en una condición de monolingüismo. Y entonces esto va a determinar las formas en que las mujeres obviamente se van a relacionar, tanto en sus comunidades, pero también, sobre todo, en situaciones o en procesos de migración, cómo van a insertarse en espacios urbanos, por así decirlo. Y es por eso que decía que, bueno, parece que hay dos Méxicos, el indígena y el no indígena, y los niveles de reconocimiento entre uno y otro, ¿no? Entonces, podemos decir que han habido avances. Estos datos nos llevan, si bien a pensar en la cuestión de números, también nos lleva a pensar en la magnitud que pueden tener estos avances y en la importancia misma que pueden tener estos avances dentro de nuestro país o de México en este caso. Y pues bueno, donde no es invento, está basado en estudios sociales, antropológicos, en donde dice, bueno, pues la nación mexicana tiene un racismo persistente, ¿no? Es una sociedad racista, discriminatoria, que es uno de los elementos más importantes, quizás el más importante, a los que se van a enfrentar los pueblos indígenas, ¿no? Las poblaciones indígenas. Y entonces, cuando se habla de las mujeres indígenas, pues bueno, sabemos que para ellas el liderazgo es mucho más complicado, ¿no? Sin embargo, cuantitativa y cualitativamente, el número de mujeres líderes, lideresas, pues ha aumentado, especialmente en las 2 últimas décadas, ¿no? Y precisamente por estas disposiciones tanto internacionales que se han traducido a nivel local, a nivel nacional me refiero, y que pues bueno, han llevado a mayores espacios y mayores oportunidades, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Ahora podemos encontrar pues mujeres indígenas que están dirigiendo procesos, ¿no? En todo el territorio nacional con con mayor o menor intensidad en ciertas zonas geográficas, ¿no? Y cuyas edades pues varían, van a ir van a variar desde los 18 hasta los 70, 75 años. Y esto ha hecho que, bueno, estas
estos avances, tanto cuantitativos como cualitativos, han venido de la mano precisamente de las mayores oportunidades de acceder a la educación, ¿no? Y con esto ha crecido la capacidad de interlocución y de negociación que tienen las mujeres indígenas y en general los pueblos indígenas hacia afuera. Y esto cuando buscan, obviamente, el reconocimiento, ¿no? de los actores políticos particularmente. Y es importante porque, bueno, muchas veces se relaciona o se visibiliza a las mujeres indígenas solamente con la preservación de la lengua, con las tradiciones, con esa responsabilidad, digamos, de eh, esa responsabilidad de la transmisión, ¿no? Y pocas veces se tiene en cuenta que ellas también luchan por ese reconocimiento de derechos, ¿no? También tienen sus luchas, eh, luchan porque se reconozcan sus formas de organización, se reconozcan sus prácticas de medicina, por el derecho a la tierra, que es muy importante. En México, con estos fenómenos o estos escenarios de megaproyectos, pues bueno, es creciente el número de mujeres que están ya en la defensa del territorio, ¿no? En la defensa de los recursos naturales. Luchan también las mujeres desde sus comunidades por el acceso a la educación, por la eliminación de las violencias, por el derecho a la salud, por el reconocimiento de sus saberes ancestrales, tradicionales. Y bueno, esto hace que ellas cada vez estén de alguna manera pues más en la escena pública, ¿no? Particularmente los avances más significativos o más visibles hasta el momento que puedo mencionar es la participación política, ¿no? En México, pues bueno, desde el inicio de la década de los 90, se recomendó incluir a las mujeres precisamente en la vida política. No se dijo cómo, no se dijo en qué cantidad, ¿verdad? Pero, pues bueno, se logró paulatinamente la incursión de las mujeres, ¿no? Y es precisamente en la participación política en donde se ha generado en la actualidad pues un rostro lamentable de violencia política hacia las mujeres, ¿no? Entonces, del 90 al 2002 fue cuando ya se definieron un poco las cuotas de género, tanto para las diputaciones como para las senadurías federales, aunque esto, bueno, fue algo, eh, digamos, complicado porque los partidos políticos siempre buscaron o siempre encontraron la forma de solo cumplir con esas cuotas, ¿no? Aquí aparecen la figura de las Juanitas o mujeres que se postulan, ganan, renuncian a favor, obviamente, de un suplente o el varón que están detrás de ellas, ¿no? Entonces, esto era, pues, visible que solo era cumplir solamente con esas cuotas, ¿no? Hubo una reforma constitucional en el 2019, hace un par de años, en donde, bueno, se va a buscar la paridad en todo. Y esta paridad, pues bueno, ha hecho que en estas pasadas elecciones ya se han logrado 6 gobernadoras, se tienen ayuntamientos paritarios y los congresos pues tienen mayoría, tienen una integración paritaria. Y bueno, esto insisto, también ha venido de la mano del aumento de la violencia política, por diferentes acciones que se han tomado, ¿no? Desde los mismos partidos, la ciudadanía, y también han participado desafortunadamente los medios de comunicación. Entonces, creo que voy a tener que detenerme aquí porque es hora de presentar a nuestra compañera Olga Omul y ella nos va a hablar un poco sobre las perspectivas desde Guatemala. Y aquí les voy a compartir, si me permiten, les voy a compartir una semblanza de nuestra querida Olga. Ok.
Olga Humula es mujer maya caquichel de Sololá, Guatemala. Ella es licenciada en Pedagogía y Administración Educativa. Es educadora popular, reconocida como defensora de derechos humanos y activista en la prevención de la violencia contra las mujeres y en defensa del territorio por la PDH, dice, de Sololá, Guatemala. Y actualmente es integrante del equipo de enlace y grupo promotor para la elaboración de la ruta de incidencia y agenda política de los pueblos indígenas en Guatemala, del NIMBE, apoyado por el Instituto Holandés. Querida Olga, tiene la palabra. Gracias, Lupita. Pues tal vez pedirle ahí a Bernardo si él pudiera, bueno, intentaré compartir pantalla. Bueno, pienso que si Bernardo me auxilia ahí para poder compartir la presentación. Olguita, me tienes que dar unos minutos porque habíamos acordado que cada presentadora lo llevaba adelante. O sea que si puedes ir empezando mientras descargo el documento, por favor. Intento compartir, Bernardo. Sí, sí, por favor, si puedes tú misma, adelante, por favor. Ahí estamos. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, lo vemos. Adelante. Bien. Bueno. Si puedes darle la opción de pantalla completa, por favor, Olguita, para que la imagen sea más grande. Gracias. Intento hacerlo, pero no logro. Hermana, en la parte de abajo, la parte inferior derecha, hay 3 iconitos y junto al 69% que dice su pantalla a la izquierda, ahí le puede picar. O bien si Estoy gusta, perdiendo tiempo. sí, o bien si gusta así como salen, eso. Sí, Creo que así está. así está bien. ¿Estamos ahí? Adelante, Olguita. Avanzar. Muy Adelante. bien. Gracias por el auxilio. Bien, en Guatemala, pues, las mujeres indígenas somos mujeres en general somos una población del 51.3% de la población, ¿verdad?, total. El 48.47% es la población masculina y el 41.7% población indígena, con un total de la población de Guatemala de 14.901.286. Son datos según el último censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística. Guatemala es una población diversa, sociocultural, sobre todo del pueblo maya, que incluye a 22 comunidades lingüísticas, y dentro de estas comunidades lingüísticas tenemos al Xinca y Garífuna, y pues el español, que es el idioma oficial que se maneja en todo el país, ¿verdad? Para la administración del territorio en Guatemala actualmente se divide en 8 regiones, contando con 22 departamentos y 338 municipios. Es un país con un territorio de 108.889 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Somos la población, y pues aquí está mi departamento, que yo me ubico en Sololá, por el lago de Atitlán. Está conformada por 19 municipios integrados por las 3 comunidades lingüísticas, Cachiquel, Quiché y Sutujil, ¿verdad?
Bueno, somos también el 51% de mujeres, ¿verdad? En general, y pues hay un porcentaje bastante alto de mujeres indígenas, ¿verdad? Bueno, voy a hablar un poquito sobre nuestra legislación en Guatemala, ¿verdad? No se ha podido ver avances, ¿verdad? En materia de evaluaciones sobre estos instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos específicos de las mujeres, aunque sí queremos resaltar, ¿verdad?, de que los convenios y tratados internacionales que han sido firmados por los gobiernos de nuestro país, pues han ayudado, ¿verdad?, a que nuestra participación pues sea respaldada en los diferentes espacios. Aunque, bueno, no se cumplen, ¿verdad?, como quisiéramos, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad?, que lastimosamente hay documentos escritos muy bonitos, ¿verdad? Y en Guatemala, pues, tenemos varias leyes escritas muy bonitas que son una utopía porque nos ha costado hacer incidencia, nos ha costado a que realmente se cumpla, ¿verdad? Bueno, nosotros hemos estado insistiendo y por esa insistencia es que hemos logrado avanzar, pero no ha habido esa voluntad política de parte de las instancias correspondientes, ¿verdad? Que deben hacer a que, bueno, deben cumplir con su mandato y que se cumplan estas leyes, ¿verdad? Pero también cabe resaltar que en Guatemala existe un aproximado de 60 políticas públicas existentes en nuestro país, aunque no se ejecutan, ¿verdad? Y no se cumplen y carecen, pues, de presupuesto, ¿verdad? Son alrededor de 60 políticas públicas en el tema del agua, en el tema de juventud, en el tema de niñez, en el tema... Bueno, hay un sinfín de políticas, ¿verdad? Pero que lamentablemente vemos que no se cumplen debido a que no tienen el presupuesto correspondiente, ¿verdad? También hemos visto que en los últimos 11 y 12 años, pues las iniciativas de ley en favor de los pueblos indígenas, la mayoría están engavetados, ¿verdad? No ha habido esa voluntad política para que estas iniciativas pues realmente caminen y que sigan su curso, ¿verdad? Algunos pues solamente han sido presentados, ¿verdad? Y no se le ha dado ninguna lectura, algunas otras tienen la primera lectura, pero ahí nomás han quedado, ¿verdad? Y pues tomando en cuenta que los acuerdos de paz establece 7 acuerdos sustantivos en favor de pueblos indígenas, pues lamentablemente estos acuerdos no son los menos cumplidos, ¿verdad? Con esto podemos ver entonces que en Guatemala prevalece el racismo y el machismo, debido a que, bueno, se tiene el control del Estado y pues lo vemos en el Congreso de la República, ¿verdad? Sobre todo en uno de los organismos principales del Estado, donde se deciden, donde realmente se promueven estas leyes, donde se escriben estas leyes, donde se toman las decisiones del rumbo del país, ¿verdad? Lamentablemente existe un racismo y un machismo, ¿verdad? Lamentablemente la élite del país pues sigue dominando en este espacio y pues lamentablemente no le dan como la vía libre a estas leyes en favor de las mujeres y en favor de los pueblos indígenas, ¿verdad? En favor de pueblos indígenas, mucho menos de las mujeres, todavía nos quedamos relegadas, ¿verdad? Vemos la iniciativa 5893 de la Ley de Paridad, Alternancia e Inclusión de Pueblos Indígenas, sigue engavetada, ¿verdad? En el Congreso, pues, contamos con compañeras mujeres, ¿verdad?, que están haciendo la lucha en estos espacios, pero que lamentablemente, ¿verdad?, no ha habido ningún avance porque son una minoría, ¿verdad?, las compañeras y los compañeros que realmente representan a la población indígena, ¿verdad? Bueno, vemos que en Guatemala pues hay tantos acuerdos, leyes a favor de nuestra participación, ¿verdad? La principal, que es nuestra Constitución Política de la República, están los acuerdos de paz que se firmaron
bueno, en el año 1996, está también la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, Ley de Desarrollo Social y su integración en el Programa Nacional de Salud, Ley de Acceso Universal y Equitativo a Servicios de Planificación Familiar, Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, que esta ley pues ha hecho bastante ruido en la población, ya que fue aprobada, ¿verdad? En el año 2010 ya, bueno, en 2008 fue que se dio su aprobación, pero ya en el 2010 fue donde se empezó ya como a ejecutar esta ley de parte de nosotras las mujeres, ¿verdad? Y pues ha hecho bastante ruido debido a que esta ley contempla las formas de violencia contra la mujer, ¿verdad? Entonces, ha sido una ley que bueno, se ha cuestionado bastante de parte de los compañeros varones, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos insistiendo, ¿verdad? En la lucha en que se cumpla estas leyes, aunque es una ley condenatoria, lastimosamente aún vemos, ¿verdad? Que han sido, bueno, las sanciones pues han sido, o bueno, las sentencias han sido, bueno, no directamente condenatorias, ¿verdad? Bueno, sí, pero más que todo han quedado como, bueno, ellos les dan esa oportunidad de que paguen, ¿verdad? Y que, bueno, no se les condene y no vayan a la cárcel, ¿verdad? Bueno, está la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural también, que respalda la participación de nosotras las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisión. Y todas estas leyes, y hay un sinfín de, un listado más de leyes que no las podemos mencionar, como dijo Lupita, por el tiempo, pero que han sido impulsadas y han sido aprobadas y han sido ejecutadas gracias a la organización que hemos tenido nosotras las mujeres. Hemos sido las impulsoras, ¿verdad? En exigir y que se cumplan, ¿verdad? Que no logramos al 100, pero ahí vamos haciendo el esfuerzo y haciendo ruido por todos lados para que estas leyes realmente se cumplan, ¿verdad? Está también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es de la CEDAW, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ¿verdad? A través de estas leyes ya mencionadas, pues se han intentado traducir estos instrumentos internacionales como un resultado, ¿verdad? De las luchas de varias compañeras que han estado en los diferentes espacios a nivel internacional y de nosotras, ¿verdad? Ahí sí que de todo el mundo, las mujeres que han estado en toda esa lucha para estar promoviendo estas leyes. En los últimos 10 años vemos que la única política que se ha logrado evaluar ha sido la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, ¿verdad? ¿Por qué es que se ha logrado la evaluación? Por lo mismo, ¿verdad? Porque en las fechas conmemorativas, ahí estamos nosotras las mujeres exigiendo, estamos realizando conferencias de prensa, estamos en las calles exigiendo, estamos en las munis, en los parques, estamos invadiendo los espacios, manera que realmente se ejecuten estas políticas que son en favor nuestro y que realmente hay instituciones responsables, ¿verdad? Que han sido también esfuerzo de nosotras las mujeres, ¿verdad? Está también la promoción de la Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y Xincas, ¿verdad? Específicamente desde la Defensoría de la Mujer Indígena, ¿verdad? Tenemos una Defensoría de la Mujer Indígena y bueno, vemos también que en el Congreso de la República de Guatemala, pues se pudieron dar algunos avances en la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico para las Mujeres, ahora durante la pandemia, ¿verdad? Sin embargo, no se ven mayores avances, ¿verdad? También queremos mencionar que en en esta última elección que hubo en Guatemala, pues contamos con alrededor de 160 diputados en el Congreso y fueron electas 14 mujeres, de ellas solamente 3 compañeras o hermanas mayas están dentro del espacio, ¿verdad? Y dentro de ellas está, no las menciono
se me puede ir el nombre de alguna, ¿verdad? Pero solamente son 3 compañeras, 3 hermanas que están ahí haciendo esa lucha y no son mujeres que no tienen conocimiento, sino han sido lideresas de nuestras comunidades y que han llegado a esos espacios, ¿verdad? De partidos de izquierda, ¿verdad? Entonces, han sido mujeres que han estado en la lucha por mucho tiempo, ¿verdad? Estas 3 mujeres pues están dirigiendo la Junta Directiva de la Comisión de Pueblos Indígenas. Bueno, en este caso, Sonia Raguay es la jefa de bloque y es la secretaria general de su partido político, ¿verdad? Vemos a una mujer liderando su partido y además es la jefa de bloque dentro del Congreso, ¿verdad? Entonces contamos también con nuestras representantes ante el Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, que es el sistema de consejos de desarrollo en Guatemala, ¿verdad? Hay un sistema de consejos de desarrollo desde el nivel comunitario, desde el nivel municipal, departamental, regional y nacional, ¿verdad? Y pues ya en el nacional pues nos representan nuestras compañeras mujeres, ¿verdad? En este espacio pues no solamente hay mujeres indígenas, sino también mestizas, ¿verdad? Entonces, que nos representan en este espacio, es donde se toman también las decisiones a nivel nacional. Entonces, sí han habido avances, sí hay avances en tema de la participación de nosotras las mujeres, muy poquitos, pero sí hay avances, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar también que el grado más alto de organización de nosotras las mujeres, pues es visible, ¿verdad? Somos las quienes hemos estado liderando e impulsando, como lo decía anteriormente, en la aprobación de las iniciativas, ¿verdad? En favor de nosotras las mujeres, sobre todo las mujeres indígenas, ¿verdad? Entonces vemos que también, bueno, quizás son pequeños avances, pero que han contribuido y prueba de ello, pues ya están nuestras compañeras mujeres en estos espacios tomando decisiones en el Congreso, en los sistemas de Consejo de Desarrollo. También vemos que se han instalado instituciones en favor nuestro, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? La Defensoría de la Mujer Indígena, la Secretaría Presidencial de la Mujer, que han sido luchas de las organizaciones de mujeres, aunque este gobierno y los anteriores pues han querido, especialmente Alejandro Yamatei, pues quiso cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer, pero con insistencia nuestra y con pronunciamientos por todas partes, por redes sociales, en los días conmemorativos. Bueno, ahora con la pandemia, pues nos sentimos de manos atadas, ¿verdad? Porque no podíamos salir a las calles y más aún con la ley que se aprobó, bueno, la ley de las ONGs, que prácticamente esa ley no nos favorece, ¿verdad? Las organizaciones de mujeres, debido a que son leyes prácticamente condenatorias, ¿verdad? Donde no permiten que las ONGs hablen de participación ciudadana y política, ¿verdad? Entonces, vemos esos esfuerzos que hemos hecho nosotras las mujeres en estos diferentes espacios y que han sido, pues, ha sido una lucha nuestra, ¿verdad? Entonces, es la prueba de que las mujeres estamos activas, es la prueba de que las mujeres estamos organizadas. Efectivamente, También, vamos a, perdón, terminó un poquito el tiempo para dar paso a las preguntas. Vamos a invitar a todos quienes nos escuchan y quienes nos acompañan a formular sus preguntas y daremos un poquito de mayor profundidad a nuestras charlas. Ahora toca el turno a nuestra querida Jenny Bento. Vamos a presentar a Jenny. Ella es, Jenny Bento es peruana. Ya nos van a compartir sus datos. Es abogada por la USMP, máster en Acción Política, Participación Ciudadana y Fortalecimiento Institucional en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria. Es maestranda en Regulación, Gestión y Economía Minera en la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derechos Humanos por la American University y National Defense University. Trabaja en el sector minero, en derechos humanos y gobierno. Ha sido asesora en la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Congreso de la República, así como directora general en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha sido profesora de Sistema Interamericano, Derechos Humanos y Organismos Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
y la Universidad San Martín de Porres. Bienvenida, Jenny, vamos a escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lupita. Al igual que tú, saludar a nuestra amiga Diana Cantos, que el día de hoy no nos ha podido acompañar. Voy a poner mi control de tiempo para no extenderme y voy a compartir pantalla. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer y el Programa de Participación Política Indígena por esta invitación, y un gusto compartir este espacio virtual contigo, Lupita, y con Olgi también. Un cálido saludo para ella también. Voy a compartir mi pantalla, por favor. ¿Me confirman si es que se puede ver? Listo, voy a agrandar. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar y vamos a continuar la conversación un poco sobre mujeres y pueblos indígenas, los escenarios diversos y los liderazgos diversos que hemos escuchado el día de hoy, tanto por parte de Lupita como de mi querida amiga Mary de Guatemala. Y yo voy a traer un poco la parte ya un poco de contexto de la situación de Perú, un poco recopilando información estadística para que nos conozcan un poquito más sobre cuál es la situación de Perú, y por ahí precisar un poco el marco legal rápidamente para luego entrar a ver cuáles son aquellas cosas que yo creo que son los impulsores, los escasos impulsores que hoy tenemos en promoción de participación política indígena de manera directa, sea a través de la cuota indígena, o indirectamente creo yo que van a darse cambios importantes a través de la alternancia y paridad, que no es suficiente, es un punto de partida, para cerrar finalmente con lo que yo llamo estas cosas que limitativas del derecho a la participación política en general de las mujeres y las mujeres indígenas en particular, con este gran problema que tenemos, que es el acoso político. Respecto a la situación de nuestro país, rápidamente mencionar que recurrentemente, así como en sus países, se hacen censos nacionales, censos poblacionales. El último fue del año 2017. Y en cuanto a la situación del Perú, esto lo pueden encontrar en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. Nuestro país tiene 55 pueblos indígenas u originarios identificados a la fecha, que se encuentran en la base de datos oficial. No es limitativa de derechos, evidentemente, como lo señala el Convenio 169 de la OIT, pero son los que están registrados ahí. No limita, evidentemente, el criterio de autoidentificación como indígena. De estos podemos ver que aproximadamente hay 47 lenguas indígenas u originarias para estos 55 pueblos. Y producto de estos censos poblacionales que se han hecho, uno fue en el 2007, que estimó 4 millones de personas de origen indígena, y en el 2017 fue la primera vez que en el Perú el Censo de Población y Vivienda incluyó esta pregunta tan importante sobre la autoidentificación étnica e introdujo el enfoque de etnicidad. Y es así que el 26% de la población en el marco de este censo poblacional se autoidentificó como una persona indígena, perteneciente a un pueblo indígena de estos 55 pueblos originarios. Evidentemente, según su agrupación y mayor número de representación de las personas que respondieron a esta pregunta, se identificó un promedio de 79.000 personas nativas amazónicas, 55.000 ayanincas, 37.690 se identificaron como Aguajún, 25.222 como Shipibo-Conibo, y un promedio de 49.000 restantes de otras poblaciones indígenas, como las quechuas, las aymaras, entre otros que tenemos en el país, como somos, les he mencionado, 55 pueblos indígenas. Cabe precisar que el Perú, si lo ubicamos en la región, se encuentra en el tercer lugar con mayor representación indígena. En primer lugar, evidentemente, nuestros hermanos de Bolivia, de donde viene el programa de participación indígena en estos momentos está alojado, el programa del país de Guatemala con un 41%, y Perú con un 24%. De los 33 millones de habitantes que aproximadamente tiene el Perú, 24 serían indígenas. ¿Cuál es el marco normativo? No voy a entrar todo al detalle, pero sí recapitular un poco que tenemos un corpus juris internacional y un corpus juris interamericano en materia de protección de derechos de los pueblos indígenas. Podemos identificar algunos instrumentos más importantes, como la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, tan importante porque reconoce el derecho a la consulta previa libre e informada, pero a nivel de participación política, el artículo 6 hace referencia a este deber que tienen los estados de establecer mecanismos de participación política, un deber de garantía, no solamente respetar el pleno ejercicio de este derecho mediante la no intervención o la no afectación del derecho, por ejemplo, a través de estas prácticas como el acoso político que
vemos, sino también un deber de garantía, de generar ese marco, de generar esas condiciones para que se pueda promover la participación de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en particular. Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos, donde hablamos pues de todos los derechos y en particular del derecho de participación política. A nivel nacional, el Estado peruano ha reconocido el derecho a la identidad étnica en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. También tenemos una cláusula de no discriminación, de prohibición de discriminación respecto a cualquier índole, incluida también la raza, el origen y la etnicidad también. Esto está en relación también con el artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la prohibición de discriminación. ¿Qué es lo que yo considero impulsores en el marco normativo peruano? La incorporación en el año 2002 de la cuota indígena, que establece un 15% de participación indígena en las elecciones regionales y locales. Ahí todavía hay una gran brecha porque esto no tiene un correlato en cuanto a la participación a nivel del Poder Legislativo, llámese a ser electo congresista de la República. No tenemos esa cuota y ahí hay una brecha. Y otro impulsor indirecto, creo yo, que vamos a ver un poco cómo se va moviendo la aguja, es cuando hemos hecho este tránsito de la cuota de género hacia la alternancia y la paridad, que ya lo estamos viviendo en los últimos procesos electorales. Yo creo que es un mecanismo indirecto que nos va a ayudar un poco a mejorar la participación de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas. Y ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones identificó que en la declaración jurada de hoja de vida de candidatos no estaba este criterio. Entonces, en el formulario para el mapeo de candidaturas a pueblos priorizados, entre los pueblos indígenas, incluyó una pregunta importante sobre la autoidentificación. Y lo ha aplicado en las elecciones del año 2016, 2018 y las complementarias a nivel congresal en el año 2020. Tanto a nivel de elecciones regionales y locales como congresales. Ha hecho la pregunta, ¿usted se autoidentifica como indígena? Y esto es importante porque una política pública, cuando la queremos diseñar, necesitamos tener claridad sobre cuál es la base, la línea de base sobre la cual nos movemos. En cuanto a la cuota indígena, estos son los resultados en las elecciones generales, no son muy alentadores, pero podemos ver que entre el año 2002 y 2020, de 740 personas que han postulado al Congreso de la República, solo 7 se autoidentificaban como indígenas. De congresistas de la República, solo 7 se identificaron como indígenas entre el 2002 y 2020, principalmente de Cusco, Puno, Ayacucho y de la región de Amazonas. De estos 7 congresistas que se identificaron como indígenas, 6 fueron mujeres. Vemos ahí una participación importante de las mujeres. Ojo, respecto de los 7, no del total de congresistas electos en ese periodo de tiempo. Hay un predominio, y esto es necesario mencionarlo, que en el caso de los partidos, estos 7 congresistas, ¿de dónde provenían? Principalmente fueron de partidos de centro izquierda o de izquierda, de Perú Posible, Unión por el Perú, Gana Perú, Frente Amplio, entre otros. Eso debe llamar a la reflexión al resto de partidos políticos sobre qué podemos hacer, qué podemos mejorar para incorporar y promover la participación política indígena. A nivel de las elecciones regionales y municipales hay una brecha también, por ejemplo, en el año 2018, de 222 candidaturas, el 1.7% de estas candidaturas en cargos de elección popular fueron por parte de pueblos indígenas, solamente 222 postularon. Y en cuanto a las encuestas de las candidaturas a las elecciones congresales extraordinarias del 2020, de 503 candidatos, el 28.8% se autoidentificaba como parte de un pueblo indígena. En cuanto al balance, podemos decir que hay problemas en cuanto a la participación, hay pequeños avances en cuanto a la participación, problemas en cuanto a la representación y un problema serio de discriminación. En cuanto a la participación, si bien la cuota indígena ha traído algo positivo en cuanto a incrementar la participación, esto no necesariamente se ha traducido ya con la elección de personas que se autoidentifican como indígenas. Como hemos visto, solamente 7 personas en ese periodo de tiempo se identificó como indígena, como congresistas indígenas. Otro problema en cuanto a la participación es que solo se aplican las elecciones regionales y locales a nivel subnacional, no a nivel del Poder Legislativo, es decir, no se aplica esta cuota a las elecciones congresales. Entonces vemos que es insuficiente la representación real y efectiva, como lo hemos mencionado, 1.7% en elecciones regionales,
fueron indígenas, y en el caso congresal son los 7 congresistas en un periodo de 20 años aproximadamente. A nivel de la representación también vemos un problema, porque tener mayor participación indígena no necesariamente es una mejor representación, o no necesariamente están llevando la agenda en favor de los pueblos indígenas. Y esto es un estudio que ha realizado Maritza Paredes y Tomás Dosek, donde hacen esta crítica, creo yo, constructiva, donde ahí nos llama a otra reflexión, la importancia de fortalecimiento de las capacidades y de los pueblos indígenas para poder realmente, además de promover la participación y ocupar cargos a nivel de la representación nacional, llevar la agenda y tener esta articulación con los pueblos indígenas y traducir la agenda y las necesidades de los pueblos indígenas en finalmente las tareas que se puedan realizar a nivel del Poder Legislativo y a nivel del Ejecutivo, a nivel del Poder Legislativo y a nivel de las elecciones regionales y locales. Con relación a la discriminación, si me permiten 2 minutos, Bernardo, solo para cerrar esta idea, con relación a la discriminación podemos decir que lamentablemente, según los estudios que realiza también el Jurado Nacional de Elecciones, en cuanto a esta evaluación de personas que se identifican como indígenas, que han participado en las últimas elecciones complementarias al Congreso de la República, una de 4 candidaturas indígenas sufrió discriminación. 24.2% de estas candidaturas indígenas sufrieron discriminación frente a 7 candidaturas que no eran indígenas, que sí señalaron otros motivos de discriminación. Entonces vemos que permea y es un problema para la participación política este problema de la discriminación. Ya no voy a desarrollar más esta parte, pero simplemente los dejo con una última reflexión. Así como el impulsor inicial que mencioné, creo yo, que ayuda, es la cuota indígena, creo yo que de manera indirecta también esta modificación que ha tenido el Estado peruano de pasar de la cuota de género a la alternancia y la paridad, realizando modificaciones sustanciales a la Ley Orgánica de Elecciones, a la Ley Orgánica de Elecciones Regionales y Municipales, así como la Ley de Organizaciones Políticas, donde introduce la paridad y la alternancia. Esto va a llevarnos también de manera indirecta a poder sumar una mayor participación de mujeres. Debemos de buscar que también se incorpore la participación indígena, pero yo creo que es un impulsor indirecto que nos puede ayudar a mover un poco la aguja respecto a este problema, sin perder de vista que hay un gran reto para los partidos políticos y hay un gran reto para la participación política en general, y en el caso particular de las mujeres indígenas, el acoso político. Está regulado en el Perú. Como ustedes pueden ver, se produce respecto a cualquier acción, conducta u omisión que busque de manera directa o a través de terceros, evidentemente basado en el género, causar daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga como objetivo mellar el ejercicio, anular, menoscabar, anular y mellar el goce y pleno ejercicio efectivo de sus derechos políticos. Se manifiesta de distintas maneras. Olgi y Lupita han mencionado casos particulares en sus países en los cuales, y en el caso peruano también he sido testigo lamentablemente de estas prácticas que se producen, donde se busca limitar la participación de la mujer que de repente ha ocupado el número 1 de la lista, y respecto de ella se rige la medida alternativa, ¿no? Un hombre y una mujer, y se busca que lo ocupe el hombre. Entonces yo creo que hay un trabajo muy importante de fortalecer a los partidos políticos para poder afrontar y prevenir y poner los controles necesarios para que esto no siga reproduciéndose. Muchísimas gracias, y quedo atenta a las preguntas que se puedan realizar. Muchas gracias. Gracias, Jenny, gracias por esta exposición, gracias por tus comentarios, y vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han dejado amablemente. Dice Eliseba Aparicio Hernández, dice, esta pregunta es para Olga. ¿Qué necesito para ser activista en mi comunidad? ¿Con qué actividad necesito iniciar? Adelante. Pues ser activista solamente es estar convencido de las luchas que usted tiene, ¿verdad? Y hay tantas luchas en Guatemala, especialmente aprovecho en mencionar en este momento, ¿verdad? Las hermanas y hermanos del Estorizabal están sufriendo precisamente ahorita porque están siendo violentados debido a la defensa de su territorio, ¿verdad? Hay una empresa minera que está desalojando, que está invadiendo sus comunidades,
y pues han llegado helicópteros, ha llegado el ejército, la policía, eso, o sea, es una violencia total y ahí es donde empieza nuestro activismo, ¿verdad? Realmente que solamente tengo que estar convencido que quiero defender. En el momento que yo defiendo algo, ¿verdad? Algún derecho, es porque ya estoy siendo activista. En este caso podría ser la defensa del territorio, la defensa de los derechos humanos de hombres y mujeres, la defensa de los derechos de los niños, de la juventud, derechos del agua, pues hay tanto que defender en nuestro país. Lo único que necesita es estar convencido, iniciar su activismo y estar también empoderado. Conocer el fundamento legal es principal, porque si yo estoy fundamentada, si estoy respaldada, entonces no va a venir nadie a decirme, usted no lo puede hacer, usted no participa, usted no es activista, ¿verdad? En el momento que, si yo tengo la información, dice que la información es poder. Si usted tiene la información, es suficiente. Y si tiene conocimiento de sus derechos, está empoderado a ejercerlos. Muchas gracias. Ya de paso comentó también respecto a aquí una mención que hizo Francisca Vargas sobre militarizar el Estorizabal. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta más. Dice, sí, ¿existen leyes de acción afirmativa para pueblos y nacionalidades? Si está implementado en los países de las panelistas. Adelante, Jenny. Gracias, Lupita. Como mencioné, en el caso peruano en particular, solo tenemos la ley de cuota indígena, ¿no? La ley de cuota indígena que tiene un problema, y es que solo se aplica un poco la organización del país, en el caso, a diferencia de México, que ustedes tienen estados federales, nosotros tenemos una ley de descentralización y tenemos 25 regiones, 196 provincias y miles de distritos, 1.900 distritos aproximadamente. Entonces, tenemos elecciones para elegir autoridades, llámese gobernadores regionales, vicegobernadores y el consejo regional, a su vez alcaldes provinciales y su consejo, alcaldes distritales y su respectivo consejo. Entonces, la ley de cuota indígena lo que exige es que tengas un 15% de personas indígenas participando en las listas a nivel regional, provincial o local, más no cuando se produce el otro tipo de elección, que es la elección que se da cada 5 años, donde tenemos que renovar a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces ahí tenemos que elegir al presidente y su fórmula presidencial, presidente, vicepresidente, y congresistas. La ley de cuota indígena no alcanza a esta segunda elección, que se da cada 5 años, que son las elecciones generales y congresales. Ahí no hay esta cuota. Entonces solo tenemos a nivel de elecciones regionales y subnacionales, a nivel local. El problema es que se puede cumplir con la cuota, pero no necesariamente eso asegura una adecuada representación y que finalmente la población indígena termine siendo electa. Lo hemos visto, en 20 años solamente hemos tenido un promedio de 7 congresistas que se autoidentifican como indígenas. Entonces hay una cuota, pero cuando eso se traduce a nivel de porcentaje todavía es menor, ¿no? Tampoco a nivel de partidos políticos. Esta modificación sí se ha dado a nivel de la alternancia y la paridad, como mencioné, tanto elecciones generales y congresales, como regionales y locales, y de los propios partidos políticos. Ahí sí ha habido ese cambio. Pero a nivel de cuota indígena no, solamente regionales y subnacionales. Gracias. Gracias, Jenny. Bien, en Guatemala no existen aún leyes en favor de pueblos indígenas, pero contamos con el artículo 67 de la Constitución Política de la República, donde nos establece, ¿verdad?, y nos garantiza gozar de la protección, ¿verdad? Bueno, me da risa, ¿verdad?, porque realmente no es así, ahora lo estamos viviendo en el Estorizabal, realmente de la tenencia de la tierra comunal, de las cooperativas, las organizaciones, la propiedad privada, bueno, y que respetan nuestras costumbres y tradiciones. Lamentablemente no se cumple, ¿verdad? Las personas que estamos defendiendo el territorio, las personas que estamos en estas luchas, pues tristemente somos perseguidas y somos criminalizadas, ¿verdad? Entonces hay compañeras mujeres que están siendo ahorita
están en un proceso legal, ¿verdad? Están en sus audiencias, están viendo ahorita ese proceso. El caso de nuestra hermana María Choc, ¿verdad? Que es una defensora del territorio y lamentablemente pues ella aún está en su proceso y hemos estado ahí apoyando a nivel nacional para que ella realmente, bueno, que no se le esté condenando como se le condena, ¿verdad? Entonces, tristemente, este artículo no se cumple, pero sí hay esfuerzos de políticas en favor de pueblos indígenas y quiero aprovechar el espacio para mencionar que hemos iniciado una lucha actualmente bueno, de varios líderes y lideresas de pueblos indígenas de los 22 departamentos y de las 24 comunidades lingüísticas, donde nos hemos aglutinado, ¿verdad? Y nos hemos organizado. Es una lucha que estamos haciendo sin el apoyo de ningún partido político. Somos un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Donde tenemos a un equipo enlace, un equipo promotor. ¿Y por qué nace este colectivo, verdad? Nace para poder empezar a buscar la ruta de la incidencia, ¿verdad? Por eso mismo mencionaban al principio que pertenezco a este colectivo del NIMBE, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El gran camino. Estamos buscando ese camino para encontrar esa ruta de incidencia, ¿verdad? Sobre la participación de los pueblos indígenas. Y algo importante en esta organización que hemos iniciado, pues ya vemos que las mujeres podríamos decir que hemos logrado una paridad en este espacio, ya que somos, bueno, casi que el 50-50 de hombres y mujeres en este espacio, ¿verdad? Y somos las mujeres quienes estamos liderando también este espacio promotor, ¿verdad? Somos las mujeres el 44% que estamos liderando este espacio promotor. Y pues soñamos con ese Estado plural, ¿verdad? Todavía está en un debate, pero soñamos con esta asamblea nacional constituyente, porque sería ahí nuestra apuesta para esta ruta del NIMBE, ¿verdad? Y pues ahí estamos haciendo esa lucha y ese esfuerzo, ¿verdad? Que las compañeras mujeres tejedoras y las comadronas también están haciendo su lucha, ¿verdad? Y estamos tratando de ver cómo unificamos todas estas luchas para que realmente llegue a donde tiene que llegar. Nuestras compañeras tejedoras ya presentaron una iniciativa de ley, ¿verdad? Donde están exigiendo la protección, ¿verdad? De nuestra indumentaria, porque tristemente las empresas están viniendo y se están llevando, o sea, están imprimiendo lo que tanto nos ha costado, ¿verdad? Es nuestra historia, nuestra memoria, y tristemente, pues, entonces no se está respetando. Pues esa es la lucha que se está haciendo, ¿verdad? Traducida en esta ruta del NIMBE. Muchas gracias, Olga. Tenemos por aquí en Zoom otros comentarios y algunos de Facebook que vamos a leer antes de cerrar. Dice Fred Josea, aquí en Ecuador, 70% de la ciudadanía tiene genes indígenas, pero solo 7% se identifican como indígenas. La categoría de mestizaje ha creado una falsa imagen de las verdaderas raíces históricas del país, dando prioridad y una legitimez artificial a descendientes de colonización como caso preferible a ser indígena. ¿Hay sugerencias? Pregunta. ¿Hay sugerencias para concientización de mestizos, para recuperar su identidad indígena, para tener una identidad nacional indígena y una política que corresponden? Jenny, Olga, ¿alguien quiere comentar? Es una pregunta abierta. Adelante. Bien, yo considero que sí, lamentablemente desde la invasión, ¿verdad? En varios países de Latinoamérica, muchos, bueno, en la escuela nos dicen la conquista y realmente fue una invasión, fue el despojo. En ese momento, tristemente nos robaron también nuestra cultura, nuestra historia, nos robaron tanto, aparte de las tierras, aparte de las riquezas de nuestros países, nos robaron nuestra identidad, ¿verdad? Y bueno, yo anotaba ahí en uno de las dificultades que tenemos nosotros como pueblos indígenas, es que muchas veces, bueno, por el racismo que vivimos, sentimos como esa inferioridad, ¿verdad?
bueno, nos hacen sentir inferiores y de alguna manera, pues eso afecta. Y en el caso de Guatemala ha sucedido que muchas personas han perdido su indumentaria maya, han perdido su idioma debido a que bueno, aquí pues se instalaron varias fincas, ¿verdad? Donde producen cañas de azúcar, café y palma africana, ¿verdad? Y en estas fincas, pues desde muchos años atrás, a las personas se les prohibió hablar su idioma, ¿verdad? Se les prohibió utilizar su indumentaria. Entonces las personas pues empezaron a vestir de manera diferente y fue el resultado también de este último censo 2018, donde varias hermanas y hermanos indígenas, ¿verdad? No se autoidentificaron como indígenas, sino se autoidentificaron como mestizos. Entonces, realmente vemos que sí ha afectado todos estos problemas que han venido prácticamente a querernos exterminar como pueblos indígenas, ¿verdad? Para mí la sugerencia sería seguir hablando, seguir promoviendo nuestras culturas, seguir promoviendo nuestra indumentaria, nuestros idiomas, no permitir que esto muera, seguir haciéndolo con los niños, con los jóvenes, para que esto, bueno, se logre, ¿verdad? Fortalecer y que logremos entonces sentirnos orgullosos de ser pueblos indígenas, sentirnos orgullosos de quiénes somos, ¿verdad? En nuestro caso, en Guatemala, somos de descendencia maya, ¿verdad? ¿Cómo no estar orgullosa de nuestra cultura, de nuestras abuelas y nuestros abuelos, ¿verdad? Una cultura muy rica, una cultura que ha permanecido por muchos años, ¿verdad? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues quiero decirles que siguen llegando las preguntas. Agradecemos este interés y todos los comentarios que hacen. Creo que es un tema imperativo en nuestros países, ¿verdad? Y creo que desde ahí, desde nuestros ámbitos de acción, todos tenemos que trabajar. Miren, aquí en el Facebook hay una pregunta para el caso de México. Menciona, con los avances que se han dado en México, ¿qué más considera pertinente que pueda hacer para que las mujeres tengamos una agenda política? Se podrían pensar en campañas políticas, ayuntamientos, gubernaturas, una presidencia, incluso en la conformación de partidos feministas, antirracistas y decoloniales, bajo dirección y conformación mayormente de mujeres de diferentes generaciones. Bueno, yo lo que puedo comentar es que efectivamente en el sistema de partidos en México, el hecho de que una mujer llegue a un puesto de elección, pues no asegura esa perspectiva de género, ¿no? Yo creo que este es un trabajo que viene más bien desde el entorno personal comunitario, ¿no? Y digo desde el entorno comunitario también porque, bueno, en México hay diferentes, o más bien las sociedades, los pueblos indígenas tienen diferentes formas de organizarse y de regirse, ¿verdad? Entonces, en donde imperan los partidos políticos, pues efectivamente esa es la dinámica que se está dando. Creo que los partidos han avanzado, seguimos con partidos políticos, creo que han avanzado en este fortalecimiento y en esta inclusión de tanto población indígena como de mujeres. Porque me parece necesario mencionar que la dinámica misma, tanto a nivel local, nivel nacional, nivel internacional, ha sido más que evidente para el tratamiento, para el aceptar y asumir el fortalecimiento de estas capacidades indígenas y el fortalecimiento de la población indígena. Entonces, en este sentido, desde los partidos políticos sí se han hecho algunos esfuerzos. Obviamente es un trabajo que está en construcción. No creo yo necesario el hecho de que existan partidos de mujeres, ¿no? O partidos feministas, sino más bien que es un trabajo social, un trabajo colectivo de la deconstrucción nuestra como ciudadanos, ¿no? Y esta deconstrucción de que no existe una sola forma de ser ciudadano. Decía hace un rato, bueno, en México, particularmente en el estado de Oaxaca, pues bueno, hay
otras formas de gobernarse, ¿no? No mediante partidos políticos, sí como sistemas normativos indígenas, en donde, bueno, las mujeres poco a poco han avanzado. Y han avanzado sin esto, ¿no? Sin la necesidad de partidos, sin la necesidad de una decolonización, sin tantas estructuras, por así decirlo, pero sí por la necesidad o las necesidades que se van generando al interior de estas comunidades, ¿no? Todas estas demandas que se van canalizando y que obviamente van de la mano de el fortalecimiento de su identidad. Creo que el fortalecimiento, tocando también lo que ya comentaba el compañero de Ecuador, el fortalecimiento de la identidad desde lo local debe ir de la mano con programas de fortalecimiento a nivel nacional. Creo que esta es una simbiosis bastante buena o puede dar resultados muy positivos y bueno, en el caso de México, se ha visibilizado y se ha visualizado ya a mujeres en los espacios en comunidades indígenas, que tiene también sus matices, porque bueno, normalmente en comunidades indígenas, particularmente en el estado de Oaxaca, en México, pues bueno, asumir un cargo como presidenta municipal o como parte del cabildo, pues en muchos municipios es de carácter honorario, ¿no? Entonces, no siempre las mujeres están en condiciones de, ¿no? Y entonces aquí es donde entra esta serie de discriminaciones o esta serie de características, obstáculos que pueden representar para una mujer estar en un cargo público, ¿no? Entonces, si las mujeres tienen una autonomía económica o tienen que suplir necesidades económicas, muchas veces es complicado que puedan asumir un cargo público, porque si son cabeza de familia, entonces las percepciones económicas que tienen no las tienen o no las van a obtener de ese cargo público, dado que no es remunerado. Entonces, tiene matices. Y yo creo aquí, me gustaría comentar que creo que hay que atender estas dinámicas dentro de las poblaciones indígenas, dentro de los pueblos indígenas, porque sería difícil, riesgoso, incluso tratar de homogenizar, ¿no? Homogenizar las políticas desde las instituciones del Estado hacia los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, de tratar tratar de que se asimilen a esas políticas, ¿no? La cuestión de la paridad es un tema que habría que checar desde estas perspectivas indígenas, desde las condiciones de las mujeres dentro de los pueblos, y bueno, hay que seguir trabajando y trabajar de manera insistente desde nuestros espacios de acción y desde otras perspectivas más allá de los partidos políticos, ¿no? Las comunidades indígenas pues tienen sus propias formas de organización. Bueno, dicho esto, no sé, me gustaría preguntar, Jenny, Olga, un pequeño comentario más, un minutito. Sí, gracias, Lupita. Justo te estaba escuchando y a raíz de la pregunta que hicieron, creo que hay, en mi caso, viendo un poco más, vengo también de un partido político y un poco más, dando un comentario desde esa experiencia, y yo creo que hay varias oportunidades de mejora, ¿no? Primero que nos debe llamar a la reflexión que coincidentemente un espectro político, un espectro ideológico, es el que ha tenido o ha llevado a las elecciones congresales a 7 congresistas en el Perú. Ninguno de ellos representa, estos 7 congresistas tienen principalmente un espectro político de centro izquierda o de izquierda. Yo creo que eso es una reflexión para el resto de partidos políticos, del resto del espectro, llámese del centro, de la centro derecha o de los liberales, que nos debe llamar a la reflexión de qué estamos haciendo y qué cosas debemos de mejorar para poder, más allá del discurso, en la realidad, incorporar efectivamente a los pueblos indígenas y que la narrativa y que los mensajes y la agenda que se trabaje tenga alineamiento y genere interés en los pueblos indígenas o recoja esas necesidades y se trabaje conjuntamente con los pueblos indígenas. 2, veo que dentro de las organizaciones de los partidos políticos no identificó, por ejemplo, cuando se ha querido posicionar la incorporación de mujeres en el escenario político, los partidos políticos en su mayoría tienen secretarías nacionales que ven los temas de las mujeres.
No así ocurre con los pueblos indígenas. Y eso nos debe llamar a la reflexión. Eso tampoco quiere decir que vamos a estar armando secretarías nacionales en distintos frentes, pero en un país como los nuestros, y en el caso peruano, donde tenemos 55 pueblos indígenas, donde una significativa grupo de la población se identifica como indígena, los partidos políticos están llamados a, si quieren ser representativos realmente, tener un espacio, además de formación, un espacio dentro de la organización del partido a nivel nacional y sus correlatos a nivel regional y local, que realmente esté trabajando en la agenda indígena, porque hay una presencia de comunidades campesinas y nativas, en el caso peruano, muy importante, y que yo creo que eso nos debe llamar a la reflexión. Y por último, estar atentos y atentas a aquellas acciones limitativas del derecho a la participación política. Por un lado, los actos de discriminación, tanto fuera como dentro del propio partido político, y aquellos que se traducen ya en actos o manifestaciones violentas, limitativas y que mellan la participación política, como el acoso político, ¿no? Y que a veces, por tratar de mantener la elección, por tratar de mantener las listas, por tratar de mantenerse a flote, algunos partidos ceden a este tipo de prácticas nocivas como es el acoso político en otras dimensiones, ¿no? O lo que mencionó Olga o tú, Guadalupe, y yo también lo he visto, donde no se respeta que fue la mujer la que terminó siendo elegida como número 1 en la lista, pero se presiona para que pase al 2 y sube el hombre, y ahí aplicamos alternancia o paridad o la fórmula que se haya establecido en su momento, el 30%, y no se respeta que realmente la eligieron a ella como número 1, pero se hacen ese tipo de expresiones y termina ocupando el lugar número 2. Entonces, eso es una autocrítica y una crítica para los partidos políticos, que creo que podemos hacer las cosas mejor, y esa tarea empieza por casa, no solamente promoción, sino también algo muy importante, el respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny. Olga, para cerrar, por favor. Bien, yo solamente quisiera dejar en el ambiente algo positivo, ¿verdad? Aunque no quiero dejar de mencionar que para las mujeres indígenas es muy difícil estar en estos espacios de participación y de toma de decisión, debido a que a nosotros se nos ha, bueno, como relegado, ¿verdad? Bueno, todas las responsabilidades y tareas del hogar, cuando realmente no nos corresponde solo a nosotras, ¿verdad? Hace falta compartir esas tareas desde nuestras familias, y es un tema que hace ruido y que no nos gusta muchas veces escuchar, ¿verdad? Pero que es la realidad que vivimos nosotras las mujeres. Pero a pesar de todo esto, ¿verdad? Quiero resaltar que en Guatemala pues hemos resistido los pueblos indígenas y sobre todo a las mujeres, ya que habemos mujeres, bueno, hay compañeras, hermanas, ¿verdad? Abuelas, que ya están participando bueno, en los consejos y autoridades, consejos de principales, en los consejos de ancianos y en las autoridades propiamente de nuestras comunidades, las autoridades ancestrales, ¿verdad? Nos hemos resistido, y pues no quiero dejar de mencionar a nuestras lideresas en Guatemala, ¿verdad? Una conocida, pues Rigoberta Menchú, que todo el mundo ha escuchado de ella, Sonia Raguay, que está haciendo ahorita un buen trabajo en el Congreso, Telma Cabrera, que fue nuestra candidata a la presidencia, Vicenta Jerónimo, que está actualmente también en el Congreso, Irma Alicia Velázquez, una profesional investigadora, ¿verdad? Aura Cumes, una doctora antropóloga, María Antonieta Vázquez, que también es una mujer que ha estado, es una académica, pero que también ella ahora pues está retomando su espacio, como está heredando, ¿verdad? Como una curandera, bueno, yo lo digo en el idioma español, si ella me está escuchando, pues me va a corregir, ¿verdad? O me va a regañar, pero ella es una persona que está ahorita heredando, lleva 2 años de servicio, heredando, ¿verdad? Lo que su madre lo ha hecho por 40 años de servicio. Bueno, ahí sí que con su medicina ancestral, ayudando a nuestras comunidades, ¿verdad? También tenemos a Negma Janet Coy, que es una poeta, a María Choc también, que es una activista que está en un proceso legal actualmente, a una artista, Sara Kuruchich, ¿verdad? Ella está cantando en nuestros idiomas mayas, ¿verdad? Entonces es un reto
para todas nosotras, ¿verdad? Y pues, bueno, aquí estoy yo también como Olga Humul. Entonces, dentro de bueno, hay varias mujeres, ¿verdad? Y hay tantas mujeres que no las puedo mencionar en este momento, pero que ahí estamos resistiendo, que ahí estamos, algunas como activistas, otras como académicas, como artistas, como autoridades ancestrales, pues estamos haciendo una lucha, ¿verdad?, en favor de nosotras. Entonces, el mensaje para que quede en nosotros, ¿verdad? Que los pueblos resistimos y que las mujeres podemos y que tomadas de la mano vemos ese nuevo amanecer, ¿verdad? Vemos ese nuevo camino y vemos ese futuro, ¿verdad? Para toda Latinoamérica, ¿verdad? Que en un momento nos tomemos de la mano y que juntas logremos decir, aquí estamos las mujeres en esos espacios de toma de decisión, alzando nuestra voz, diciendo, aquí estamos y estamos para defendernos unas a otras y por ese buen vivir que tanto anhelamos. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Olga. Gracias, Jenny. Muchas gracias por todas sus preguntas. Muchas gracias por la compañía. Vamos a regresar para el cierre con nuestro compañero Bernardo Ponce. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, Olga, Jenny. Realmente ha sido un espacio súper provechoso con varios elementos de análisis. Resumirlo se me hace tremendamente difícil, pero me atrevería a mencionar 4 puntos que me parecen fundamentales dentro de todo lo que hemos conversado. Un primer punto está dentro de la cuestión de los partidos políticos y la reflexión que hacen ustedes me parece muy certera en el sentido de que en los partidos políticos en América Latina, simplemente dando un vistazo general sin aterrizar mucho en casos específicos, me parece que aún la cuestión de la participación política indígena se la incluye más por conveniencia que por convicción. Y ahí hay una tarea pendiente, ¿no? Que estos temas se incluyan por una real convicción de que es necesario tratarlos, de que los temas tienen que ser incorporados, pero que no sea porque nos conviene en una cuestión de votos favorables, sino porque tenemos la convicción de que así debe ser. Y ahí todavía me parece que hay una tarea interesante más allá de los colores ideológicos o políticos. Creo que esto atraviesa todos los partidos políticos en América Latina. El segundo aspecto que quisiera mencionar es que ciertamente ha habido avances legislativos, ¿no? Y es notorio, la exposición que hacía Jenny, Guadalupe y también Olga han sido muy claras en el sentido de que estamos avanzando, hay mejoras legales, pero todavía hay una tremenda brecha de implementación, todavía se siente una carencia muy fuerte de voluntad política para que esas leyes sean realmente efectivas y se las pueda sentir en la práctica, ¿no? El otro aspecto al que me quiero referir está en lo social. Me parece que cuando hablamos de participación política de mujeres indígenas y de mujeres no indígenas también, América Latina está todavía tremendamente contaminada de machismo y de un fuerte sesgo de discriminar a la mujer cuando intenta acceder a espacios políticos. Tremenda tarea pendiente en este sentido. Entiendo que Guadalupe, Olga especialmente han hecho algo de trabajo en nuevas masculinidades. Hay que hacerlo en escenarios políticos porque hay todavía, tanto en lo político como en lo social, desde lo masculino hay una tremenda ceguera a avanzar en cuanto a la construcción de nuevas masculinidades y esto tiene una estrecha relación ciertamente con lo político también. Y un último aspecto que me gustaría mencionar está más dentro del ámbito cultural y me gustaría referirme para cerrar a la tremenda capacidad que tienen las organizaciones indígenas, los pueblos indígenas, de proponer, de reinventarse, de buscar soluciones, de buscar alternativas dentro de estos procesos, ¿no? El próximo año en el PPI estamos pensando trabajar en alguna publicación que se refiera a este tema tan interesante del pluralismo respecto a las visiones de desarrollo, ¿no? Hay distintas visiones de desarrollo que se siguen contraponiendo. Nunca va a ser el ánimo del PPI que una sea más válida que otra, sino que podamos escuchar entre todas las visiones de desarrollo y podamos aprender de unas y de otras, y esta creo que es la gran riqueza de los pueblos indígenas, que nos enseñan a ver el mundo, la sociedad y la política de diferentes maneras, de formas muy diversas, y de cada una se puede aprender enormemente.
Cierro con estos 4 puntos, nuevamente agradeciéndoles Guadalupe, Olga, Jenny, por su tiempo, a las personas que nos han seguido tanto en Zoom como en redes sociales. Cerramos este ciclo de nuestros diálogos PPI 2021. Ya estaremos el próximo año con más actividades. Estamos justo en la etapa de planificación viendo qué cosas interesantes podemos hacer para el próximo año, que de seguro habrá mucho, siempre hay mucho por hacer en estos temas. Gracias nuevamente, que sea una buena tarde, un buen resto de jornada para todos y todas. Desde Bolivia, un fraternal saludo a toda nuestra América Latina. Buenas noches. Gracias, Bernardo. Hasta pronto.